And then next week we're going to finish up Acts 28. Y la próxima semana entonces seguiremos con Hechos capítulo 28. That everybody at Viento Fuerte can then carry on Acts chapter 30. Y espero que todos aquí en Viento Fuerte podamos llegar hasta el capítulo 30 Okay? de Hechos. Now you can look in your Bible and look up Acts chapter 30. Pueden checar en su Biblia el capítulo 30 de Hechos. And some of y'all are going to look at me like, I don't see no Acts chapter 30. Y algunos me dirán, yo no veo ningún capítulo 30. That's because you're Acts chapter 30. Porque ustedes personalmente son el capítulo 30. And we're living it. Y eso es lo que estamos viviendo en el momento Okay. actual. We are. We are carrying on that next chapter. Nosotros somos los que tenemos que continuar el trabajo To be the church that God has called us to be. y seguir y ser la iglesia que Dios nos está pidiendo que seamos. But meanwhile, let's go back to 27. Pues vamos al capítulo 27. Because that's what we're going to be reading here in just a little bit. Eso es lo que vamos a estar leyendo un momentito. I like these last two chapters. There's been something about these last two chapters. Me encantan estos últimos dos capítulos de Hechos. 'Cause Siempre me ha gustado. It's about how God dealt with a bunch of guys, actually 276 of them. Se trata de cómo Dios puede bregar con este grupo de gente que eran 270 Okay. personas, Almost 2,000 years ago. 2000 años atrás. And this crazy, the crazy thing is that God, just like He dealt with these 276 back then, Y lo más loco es que como Dios bregó esa vez con los 276, He's doing it even still now. es de la misma forma que actualmente está haciendo. See, when I read the Bible, Cuando yo leo la Biblia, I read it to be able to apply to me even la today. leo de forma de que pueda aplicarla a mis circunstancias actuales. There's Hoy, stories in this Bible las historias que hay aquí en la Biblia, that when I read it, I say, okay, so how do I apply this to me? yo las leo y pienso siempre, ¿cómo yo puedo aplicar esta How historia do hacia mí? how do I relate to ¿Cómo me this? puedo relacionar con todo esto? If you've just been reading it because, well, I gotta read, I need to read, well, Si usted la lee solamente por leerla y decir, bueno, es que tengo que leerla, pray before you do. ore antes de que lo haga. And ask God, Y God, pregúntele a Dios, how does this apply to me? ¿cómo este versículo se aplica hacia mí? How do I relate to this? ¿Cómo puedo relacionarme con todo esto? I don't know if you ever heard about Pookie the parakeet. No sé si ustedes han oído del perico Puki. Okay? Pookie liked to sit in his bird cage and sing all the time. Puki era un pajarito que se sentaba siempre allí en su jaula y estaba cantando todo el tiempo. And he sang pretty. Y cantaba muy bonito. Pookie's owner will always go, "You're a pretty birdie, Pookie." Y su dueño siempre decía a sí mismo, qué bonito tú eres, Puki. And Pookie would just sing. Y Puki cantaba, seguía cantando todo el tiempo. Well, sometimes Pookie would get excited, Y a veces Puki como que se le iba un poquito la mano. and Pookie would poop. Y entonces cuando cantaba se le salía algo por la parte de atrás. Okay? That's what Cosas naturales. birds poop. Okay? Everything poops. Todo Well, el mundo lo hace. it came time to clean up Pookie's mess. Pero había momentos en que entonces había que limpiar todo ese mujero que había dejado Puki. So Pookie's owner, El dueño de Puki she decided to get a vacuum cleaner, decidió agarrar una aspiradora, took off the tip of it, le quitó la punta and decided to get in there and clean up all the y poop decidió in Pookie. meter en la punta esa en la jaula para limpiar todo el desecho de Puki. Her phone went off, Su teléfono empezó a sonar. okay? And so she turned around to find it. Ella se viró un poquito así para She didn't buscar el teléfono y no se dio cuenta. And while she was over there trying to Y find her cuando estaba aquí phone, virado, pues, agarrando el teléfono, all of a sudden, la punta de la aspiradora se chupó algo. Pookie. Y era el Got pobre sucked up. Puki. que fue- Pookie was no longer singing inside the bird cage. Ya Puki no estaba cantando ahí. So she got scared and she started taking Ella se asustó muchísimo. Y The- empezó the a vacuum cleaner a part. tratar de descomponer and she la found Pookie in there. aspiradora para tratar de encontrar a Puki allá adentro. Y lo Pookie was encontró. dirty.
Estaba sucio, coughing, estaba with tosiendo, mess all over Pookie. estaba todo fastidiado el pobre Puki y muchas cosas encima de él. What do you do with a birdie that's all sucked up and dirty and everything? ¿Qué usted va a hacer con un pajarito que está así? The todo sucio, owner todo- decided first thing, okay, Pookie, I'm going to clean you up. I got to clean you up. Primero él pensó, la dueña pensó, tengo que limpiarlo. You've heard birds, you know, when they're sneezing and everything else. We had one, okay, before. So she got Pookie and went and put him under the water faucet. Agarró a Puki y la puso debajo del chorro de agua para Started limpiarlo. cleaning up Y Pookie. empezó a limpiarlo lo más posible. Mientras she was getting cleaned up, Cuando lo estaba limpiando, Pookie was getting drowned. y Puki empezó a In the ahogarse de water. tanta agua que le estaban tirando encima. And then she started noticing that Pookie was shivering. Después se dio cuenta que Puki temblaba. What to do? ¿Qué hago? Get the hair dryer Y agarró entonces On la high. secadora de pelo. on high En el setting caliente, bien and caliente. dry off Pookie. Y empezó a echárselo al pobre Puki. Finally Para got secarlo. Pookie back in the bird cage. Al fin logró hacerlo todo. Y puso The a daughter Puki de came by. nuevo, allá en su jaula. The daughter came by Llegó la hija and she said, "How's Pookie doing?" y le preguntó, ¿cómo le va a Puki? She said, "Pookie don't sing no more, just sits there, Y la dueña le dijo, el pobre Puki ya no canta, simplemente se sienta ahí. traumatized." Está traumado. Have you ever felt that way? ¿Alguna vez se ha sentido usted como eso? Sucked in, washed up, Que and blown algo away? lo atrapa, lo revuelve todo y lo deja así. And I wrote this in Spanish, okay? Y escribí esto aquí en español, pero Okay. Sucked in, washed up, and blown away, absorbido sin esperar, inundido y derribado por vientos inesperables. inesperados. Have you ever felt that way? Muchas veces posiblemente ustedes se han sentido de esa forma. Sucked in, Que algo los ha washed atrapado, up, chupado, blown away. los ha tirado. I think a lot of us have, I know. I mean, I know I have. Muchos de nosotros nos ha pasado And now, esto. if I have Yo sé que felt a mí me that ha way, pasado I know esto. some of y'all Y have. estoy seguro que algunos de ustedes también. And see, this is what this story is all about. Y de esto es que se trata esta historia. Some men in a storm, Uno está inmerso en este vorágine, esta tormenta, and if your life has never been in a storm, y si su vida nunca ha sido arrastrada por una tormenta, it's gonna go there one day. algún día va a pasar, no se lo crean, Like these men como estos hombres in a boat, en in a boat, un bote. okay? You the same thing in your boat. Ustedes igualmente van a estar en su propio bote. We've been thrown around different ways. Muchos vientos a veces nos ha tirado para aquí y para allá. And if it hasn't happened to you yet, Y si todavía no le ha pasado, ocurrido algo como esto, it's gonna happen. esperen. And what are Porque you le va a gonna, ocurrir en algún momento. and what are you gonna do? ¿Y qué van a hacer en ese momento? Maybe it'll happen as a family disaster, Puede ser que haya pasado algún problema en la familia, un desastre en la familia, death, muerte, disease, o alguna enfermedad fuerte, divorce, divorcio, maybe financial storms, y a lo mejor problemas financieros, maybe losing your job, a lo mejor que pierden su trabajo, or financial problems. o problemas que con el dinero. Maybe your storm could be from depression. A lo mejor su tormenta tiene que ver algo con la depresión. And all of because of unexpected storms, Porque muchas veces tenemos todas estas cosas así, que vienen de la nada. unexpected winds that came and just tore the direction of where you wanted to go. Vientos que vienen y rompen todo y nos llevan hacia donde sitios que quizás nosotros no queremos ir. God, Pastor, I didn't want to hear all of this kind of stuff. Casi a todos les ha pasado algo así parecido. I Me ha mean, pasado this esto sounds like también. a depressing message. Esto suena como un mensaje un poquito depresivo, pero Well, no. how prepared are you for these storms? Yo quiero que ustedes se preparen, yo quiero prepararlos a ustedes para cuando llegue ese Because, momento. man, they come, and when they Porque va a come, llegar, it's cuando kind of llegue, like, híjole, ¿qué está pasando aquí? and You you will know? think, what's You- going on? Yeah. You start talking in another language that you don't even know you had. Te empieza a hablar a veces en lengua, no sabe que podría. Okay, so let's go. Started at verse 9. Vamos al Okay. verso
Versículo número I'm 9. going to read it in English and then I'll read it in Spanish. Much time had been lost and sailing had already become dangerous because of now it was after the Day of Atonement. So Paul warned them, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and to cargo and to our own lives also. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación para haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. But okay, so verse 11. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Pero el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Of course they were going to listen to the pilot. Por cierto, ellos tenían que seguir el consejo del piloto Okay, or the captain of the o del ship. capitán del barco. If you were gonna take a ride, Y si usted va a tomar algún you're viaje, gonna fly vamos a pensar que va a volar out of Waco Airport aquí saliendo del aeropuerto de Waco to Dallas, hacia Dallas, and somebody says, y alguien dice, sitting next to you, uno que está sentado ahí a cerquita de preacher, usted, a preacher, quizás un predicador, and he says, y dice, pilot, piloto, I think we're gonna have a bad flight. yo You creo shouldn't que go. vamos a tener un viaje No, let's desastroso go on and wait. y el viento quizás nos lleve para donde no querramos. And the pilot comes over, he said, I've already checked all the instruments, I've checked the radar, Y el piloto viene y dice, mire, ya yo chequeé los instrumentos, chequeé el radar, there's todo. not gonna be any problems. Nada va a pasar, todo va a estar bien. I've been flying for 20 years. Yo he estado volando aviones por 20 años. Who would you believe? ¿A quién usted le va a creer más? ¿Al predicador The preacher sitting over here next to you or the o el pilot? piloto? Of course, right? Claro que le van a creer I'm al not piloto. gonna believe the preacher. Even I would go with what the Aún pilot says. yo voy a pensar, el piloto tiene más razón que el predicador. So, of course, Por supuesto, everything's gonna be okay. todo va a estar bien. But here in this story, Paul represents the Word of God. Pero en esta historia es algo diferente porque Pablo representa la palabra de The Word of Dios. God in your life. La palabra de Dios en la vida de ustedes. Are you steering your life by the Spirit ¿Están ustedes manejando su vida a través de lo que le dice el Espíritu or by your senses? o lo que le dice sus sentidos? See, up to now, so many of us have steered our life Hasta ahorita mucha gente, muchos de nosotros hemos guiado nuestra vida by what we think is right, siguiendo lo que pensamos que es lo correcto, by our experience, por nuestra experiencia, by our senses. por nuestros sentidos. A lot of times, have you ever heard when they say, follow your heart? Ustedes habrán oído ese dicho cuando dice, pues mira, sigue lo que te dice el corazón. I want to tell you, I can't stand that phrase. Les digo que a mí no me gusta, no puedo, no soporto esa frase. Just follow your heart. Solamente sigue tu corazón. I've seen so many lives He visto muchas vidas fall apart que se destruyen, se parten, because they followed their heart porque siguieron lo que les dijo su corazón, instead of following what God en is vez de saying. seguir lo que Dios dice. I'm serious. Because my heart has messed me up so many times. Lo digo por experiencia porque mi corazón me ha fallado un montón de veces. I mean, not just physically, okay? No solamente físicamente como me falló una vez, Yeah. But also by my own emotions. pero también por mis emociones. I mean, I have so many people. I wouldn't even be pastoring now. Yo
Yo les tengo que decir que posiblemente no sería pastor if it Sí. wasn't, if I had listened to my heart si yo hubiera seguido el instinto de mi corazón and just told people what I thought, y solamente decirle a la gente lo que yo pensaba, no sería pastor. especially as a pastor, man. Así como cuando uno es pastor, I mean, because, you know, we've had sheep bite us. Sheep bites hurt. Ovejas, las mordidas de ovejas. Duelen. You don't know what that is? no saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sheep, they bite. Lo- Because you're over here, Las you're ovejas telling, muerden también. you're trying to guide the sheep. Don't Ustedes go a here. veces quieren guiar a las ovejas por el camino Don't que ustedes do that. That's not no good hagan for esto, no you. hagan aquello. And before you know it, they're over there biting on you. Y antes de que ustedes se den cuenta, esas ovejas lo mueren usted para atrás. Who are you to tell me what to do? Porque las Ah. ovejas piensan, ¿quién te crees tú que eres? Yo voy para donde yo And, quiero. and, and then sometimes we're preaching. Y eso pasa a veces We're mucho con giving la a prédica. word. Nosotros estamos llevando la palabra. And then they come and say, what you talking about me for? Y entonces a veces la gente se pregunta, ¿y de qué tú me estás hablando? I'm the messenger. Take it up with God. Yo solamente soy un mensajero. I don't even Su know. problema, bréguenlo con allá con I didn't Dios. even know I was talking about you. Yo no, ni pensaba hablarle a usted. Oh, there's much more than that. Hay mucho más que eso. Okay, this is a side note. If you ever want to become a pastor, Déjeme dar un ejemplo. Si ustedes alguna vez piensan ser pastores, you better pray hard. van a tener que orar mucho, bien And fuerte. you better say, God, Tienen que pensar, work on my heart. Dios, Because obra en mi corazón. you know how I can be. Pero que tú sí que sabes cómo yo puedo ser. See, because the word says that we become new creatures in Christ. Porque como dice la palabra, somos nuevas criaturas en All Cristo. things are passed away. Todas las cosas pasadas, lo viejo se va. You've got to start listening closer to God. Tienen que estar oyendo un poquito, tener una comunicación más directa con el You Señor. can't do it just on your own senses. No lo puedes hacer las cosas solamente por lo que usted piensa. There's so much that has to go with what the Spirit is leading you to do. Hay tantas y tantas cosas que el Espíritu Santo le va a decir You can cómo steer. tiene que hacerlo. You can steer and guide your life Pueden dirigir su vida y guiarla by what makes sense, por lo que hace sentido, by what you see, por lo que ustedes ven, by what you feel, por lo que ustedes sienten, but what you did before, like o through quizás por las experience. experiencias que tienes en el pasado. Instead of what God is telling you through the Spirit. En vez de utilizar lo que dice el Dios a través del Espíritu. But then it's because you're living by sight, not by faith. Es porque ustedes están viviendo la vida por lo que ven, no por lo que creen. Sometimes it doesn't make sense to love someone that's hurt you. Yo sé muy bien que no hace sentido a veces, como dice la Biblia, amar al que te hace daño. It doesn't make sense to No. do something for somebody No hace sentido ayudar a alguien and they do nothing for you. que nunca ha hecho nada por usted. It doesn't make sense No hace el más mínimo sentido to give without looking to receive. dar sin esperar recibir algo a cambio. It didn't make sense to build a great big boat out in the front of the yard and never even have seen water come down from the clouds. No hace ningún sentido uno edificar una barca gigantesca en su patio cuando no ha caído ni una gota de lluvia. But Noah did. Pero Noé lo hizo. It didn't make sense to send 95% of the army, which was about like 30,000, No hace sentido mandar 95% del ejército, que eran como 30,000, and just keep 300 y solamente quedarse con 300 to go fight 135,000 para ir a soldiers pelear contra 135,000 soldados. with a trumpet, a Con jar, trompeta. and a torch. Una vasija y una antorcha. But Gideon won Pero Gideón ganó la doing batalla something that didn't make sense. haciendo algo que no tenía el más mínimo sentido. It didn't make sense for some little 16-year-old with a slingshot to run No hace sentido un muchachito chiquitito con de 16 años con solamente una onda to fight a soldier that was experienced in war. pelear con un soldado que era bien experimentado. But that's what David did. Eso fue lo que hizo David. It didn't make sense to fill a bunch of jars with water No hace sentido llenar unas cuantas vasijas con agua and think that the best wine was going to come out of those y things. pensar que de esas vasijas con agua va a salir el mejor vino. But that's what Jesus did. Pero eso fue lo que pasó. It didn't make sense
to take the stone out of the way No hacía sentido sacar una piedra del camino of a grave and expect en una a dead tumba. body to come out walking. y pensar que un muerto puede salir caminando por allí. But at the command, Lazarus come forth. Lazarus came out. At the command. Comando. At the command of hearing the words, Lazarus. Con el comando que damos a veces, después que hemos oído la palabra y decimos, Lázaro, anda. He came. Y él vino, caminó. Last one here that I tell you about that didn't make sense. Otra cosa que les voy a decir, la última, que no hace sentido. A guy named Tom Gutierrez, Una persona de nombre Tom Gutiérrez, messed up life, con la vida toda hecha un desastre, trying to act like he was all goody two shoes, tratando de actuar como si todo estuviera perfecto, lying like he was mintiendo, a big liar. mintiendo como ustedes no se imaginan. A life that was so messed up. Una vida totalmente echada a perder. He didn't do drugs. Quizás no hizo droga, He didn't drink. no tomaba alcohol, He didn't even cuss. tampoco hablaba sucio ni feo. But his life nonetheless was messed up Pero todo el resto de su vida estaba hecho un desastre. because he was with that one and that one and that one and that one, Porque andaba con todas esas, lying all the time diciendo mentiras todo el tiempo. until it finally got tiring. Hasta que llegó el momento. It didn't make sense that Jesus could forgive me No hacía sentido de que ninguna de esas personas me just by perdonara. taking on the words, "Come unto me, all that are burdened and heavy laden." Utilizando la palabra, vengan a mí los que trabajados y cansados, And I'll give you rest. y yo te voy a dar el descanso. And he changed. Y me cambió. I'm speaking from experience because I've been in that situation Yo before. les hablo por la experiencia. Yo he pasado por eso. It's ¿verdad? not always supposed to make sense. No siempre las cosas tienen que hacer sentido. You can get into trouble trying to make sense of things. Muchas veces ustedes se meten en muchos problemas tratando que las cosas hagan sentido. I mean, when the 10 spies went in to the promised land, 12 spies, Cuando los 12 espías fueron hasta allá, hasta la tierra prometida, it made sense to listen to the 10 and not to the 2 that said, "Yeah, we can take it." era más inteligente quizás oír a los 10 que a los 2 que dijeron, You "Sí, know, nosotros podemos hacerlo". The 10 were saying, "There's big spies and we look like grasshoppers." Ellos decían, los 10 decían, ellos Giants. eran no gigantes. And Y we- nosotros parecíamos unas pequeñas mangotas. Who are you going to listen to? ¿A quién ustedes iban a oír? A esos 10 que decían la realidad, a ellos dos. 10 against 2. And Bien contra Joshua and dos. Caleb over here saying, "We can take them." Y habían dos que decían, yo soy quien los decía, nosotros Órale, podemos con what's ellos. up? These guys are saying que no, and you're saying que sí? I mean, that They were like, saying que no, and two were saying yes. it made sense for 7 guys to take on 1 demon. Hacía sentido, quizás siete personas batallar un demonio. And they say, "Look, all we got to do is go in there. We just tell them, in the name of Jesus that Paul preaches about, Y lo único que ellos pensaban hacer era, bueno, vamos allá adentro y le decimos en el nombre de Jesús, que eso fue lo que nos enseñó Pablo, come out." sal de ahí. What's one guy going to do against 7 of us? Como un demonio solamente va a poder con 7 de That makes nosotros. sense, doesn't it? 7 against 1? Eso hacía un poquito sentido. they- 7 contra 1. But see, they were trying to make sense of it, and they came out all naked running, beaten up by 1 guy. Ellos creían que hacía sentido ellos 7 estar contra el demonio, y cuando vinieron a ver tuvieron que salir desnudos corriendo. We saw, and we read here, 276 guys in a boat. Habían 276 hombres, personas en este bote. And it made sense to take off because the south wind was blowing gently. Y hacía sentido salir porque no había mucho viento, el viento soplaba bien suavemente. Okay, so pick it up right here from verse 13. Vamos para el verso 13. When a gentle south and wind began to blow, they saw the opportunity, so they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before very long, a wind blew down the island. It had the force of a hurricane. It was called the Northeaster. The ship was caught by the storm. We could not keep it sailing into the wind. So we gave up and were driven along by the wind. We passed
the calmer side of a small island called Cauda. We almost lost the lifeboat that was tied to the side of the ship. So the men lifted the lifeboat on board. Then they tied ropes under the ship itself to hold it together. They were afraid it would get stuck on the sandbars of Syrtis. So they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Okay, in Spanish. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que llevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracano llamado noreste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo al bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a caer en los bancos de arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Okay, so there's two different things here, the two things that are repeated. Hay aquí un par de cosas que repetí. We gave up and were driven along by the wind. Nosotros nos rendimos y nos dejamos que el viento nos llevara. And then we read again, Vamos a the ship lo leímos de nuevo. was driven along, El barco estaba por su propia cuenta. okay, a la deriva. Deriva. You know, it was driven along. And why? ¿Por qué? ¿Por qué iban a la deriva? Because we first read about the gentle wind, okay? Porque primero pensaron en el viento suave. When you're going by your Suave. senses, Cuando usted está haciendo las cosas por su propio sentido, when you're living by your cuando senses, usted vive por su sentido, things might look like everything's okay. pues puede ser que las cosas parezcan todo, si todo está bien. And sometimes God is speaking to you Y Dios a veces le dice, and saying, it's not a good idea. y les dice a ustedes, no es una buena idea, Why don't you wait? ¿por qué no esperas un poco? Hold off. Espera, no lo haga. Don't go buy that brand new car yet. No compres todavía ese carro nuevo. Yeah, but it's just like Pero the que kind le of gusta. car I want. Es el carrito que usted quiere I've ser. always wanted Yo siempre lo he querido tener. a 300M. I always wanted that 300M Chrysler. Siempre lo he querido. I'm not talking about y'all, I'm talking about me. Estoy hablando de mí. de mi This propia is what I experiencia. always wanted. Es el auto que yo siempre he querido. And when I got it, Y cuando lo tenga, I thought, we got it. yo voy a decir, yo tuve ya. I had no idea I had bought junk. A lo mejor no tenía ninguna idea de que había comprado algo que no servía. Man, it was messed up. Aquel auto estaba hecho un desastre. It looked good, Por fuera se veía lo más bonito, but it ran messed up. pero corría bien mal. It was loud on the inside. Era bien alborotoso por dentro. And something was telling me, why are you going to do that? Algo me decía en mi interior. God had been speaking to me. ¿Por qué tú quieres comprarlo? You don't even have the money to have that kind of car. Usted no sabe cuánto costaba aquel auto. I'm trying to share with you something that I'm sure that you can relate to. Estoy diciéndole para que ustedes se puedan relacionar. Or, Algo que me pasó. or anyway, there's some experiences that we've had where God has spoken to you. Ha habido muchas experiencias en las que Dios le ha hablado a usted. Relationships. Como por ejemplo en las relaciones. I'm going to tell you right now, be grateful for the relationship you have right now where you're sitting right now. The one that you have at your side, God given to you, okay? Y tengo que decir, mire, estén contentos con lo que tienen a su lado. God is porque eso es lo working. que Dios le ha dado. And y God Dios wants está to trabajando. bless you. Y Dios quiere bendecirlos. I remember right after we got married, Me acuerdo de cuando nosotros nos casamos. I never had anybody tell me what to do. Nunca había tenido nadie que me dijera lo que tenía que hacer. Or that I had to share my money with. O con alguien con quien yo tendría que compartir mi dinero. And I know what y'all thinking. What do you mean telling you what to do? ¿Qué es lo que Y'all quiere don't decir laugh. con You eso? know that your spouse also tells you what to do.
Because you are one. Usted es uno. You're not two. Usted no, You're one. Usted es uno, no son dos. Usted es uno. Your fingers will tell you, don't you put it right there because it's going to hurt. Oh, okay. Pero tiene que escuchar cosas My que a wife veces no takes care of quiere escuchar. Even this morning she was saying, I need to take better care of you. You shouldn't have left that church house without your ear things. Así como ella me dijo esta mañana, yo voy a tener que estar más pendiente de ti. No But pudiste, right- no debiste haber tirado afuera. But right after we got married, 6 6 months after we got married, 6 meses después que nos casamos, I was thinking, what did I do? yo pensaba, metí la pata. I don't have enough money to spend. No tengo suficiente dinero para compartir. I don't have enough money to buy what I want to buy. No tengo suficiente dinero para comprar lo que yo quiero. Up until we got married, I had never had a brand new car. Yo nunca había tenido hasta un auto nuevo, nunca. I had never had the things I had. Nunca había tenido las cosas que yo quería. But I'm so grateful that I listened to God. Pero gracias a Dios, oí a Dios. That He Ese gave me caso- somebody I needed. Y le agradezco que me dio a alguien a quien yo necesitaba. Because even as a pastor, there's no way I would be pastoring even now. Porque ahora mismo siendo pastor, no sería pastor si If no I fuera por was doing it eso. on my own. Porque yo no lo iba a poder hacer por mi propia cuenta. Today we might get tired of what to do, Hay veces que nos cansamos de lo que estamos haciendo, where to go, de qué tenemos que ir, a dónde tenemos que ir, qué tenemos how que did I hacer, give here? qué tenemos que hacer. Just give up. Así que ríndanse. That's what it feels like when you're just being driven along. Así es como usted se siente a veces cuando va hacia a la deriva sin rumbo fijo, Driven along, moving, moviéndose sin rumbo. but not by the Spirit, Pero muévanse por el espíritu. but moving by circumstance. Cuando usted se mueve por su propia experiencia y sus circunstancias, no es lo mismo. You ever ask anybody, how you been doing? Quizás alguna vez has preguntado a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oh, I've been real busy. Ahí estado, sí, la verdad que estaba ocupado. See, I used to always say that. I've been busy. Eso es lo que yo decía siempre. And then I'd analyze what I said. Y después yo analizaba lo que decía. Nothing. But what did I do while I was busy? Y pensaba, yo dije que estaba ocupado, pero ¿qué yo hacía And then cuando estaba ocupado? I started thinking, man, I really haven't been Y después yo pensaba, productive. la verdad es que no estaba haciendo nada que valiera la pena. See, you can sit there with your wheels spinning. Ustedes se dan cuenta cuando las ruedas siguen dando vueltas y no llega a ningún sitio. And you're not doing anything. You're not going anywhere. No va para ningún sitio ni llega a ningún sitio. Ni está haciendo nada. See, even in ministry, Aún en el ministerio, and this is talking about those in ministry now. y lo que estamos hablando es de lo que estamos en el We can be ministerio busy actualmente. in ministry, Podemos estar bien ocupados en el ministerio, but how do you measure what you're doing? pero ¿qué usted está logrando? Tiene que usted medir hasta dónde llegamos. I want to know that I'm touching lives, Yo quiero saber y quiero sentirme que that estoy we're tocando touching vidas. lives. Somebody comes to Christ here at Viento Fuerte. Alguna gente que ha venido a Cristo aquí en Viento Fuerte. I want Viento Fuerte to connect with these people. Yo quiero que Viento Fuerte se conecte con Not esas just the personas. pastors, not just, No solamente nosotros los pastores, sino ustedes también. but I want, we as a church have to connect. Nosotros como iglesia debemos conectarnos. Follow up on these people. Dele seguimiento a estas personas. They need guidance. Ellos necesitan una guía. We plant seeds, Nosotros sembramos but I want semillas, to see what's coming up on those seeds. pero yo quiero ver qué sale de esa semilla que estamos I mean, sembrando. whenever you plant seeds, do you just put it in the dirt and that's it? Cuando usted siembra una semilla, usted no solamente la tira allí y sigue andando, no. No. You gotta water it. Usted la cuida, le da agua. You go back está and you watch pendiente, it. está pendiente a ver How's it cómo va, growing? si va creciendo, cómo va And sometimes creciendo. once it starts growing, you want to put it out and put it where it's gonna be, growing better. Y aún cuando está creciendo, a veces usted tiene que quitarla de ahí, ponerla, trasplantarla a un sitio donde crezca mejor. There has to be direction in life. Tiene que haber dirección en la vida. I don't want to be driven along without no direction. No quiero estar a la deriva sin rumbo fijo. Despite the storm that you might be going through,
a pesar de quizás todas las tormentas por las cuales ustedes están pasando, I want you to understand quiero que entiendan, that there's hope. hay siempre esperanza. Verse 18. Vamos ahora al verso 18. We took a very bad beating from the storm. The next day, the crew began to throw the ship's contents overboard. On the third day, they even threw the ship's tools and supplies overboard with their own hands. The sun and stars didn't appear for many days. The storm was terrible, so we gave up all hope of being saved. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga de la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arrasando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. The storm here represents everything that comes against Aquí you. la tormenta lo que quiere decir es, lo que representa es todas las cosas que vienen en contra de usted And your walk with God. y su caminar con Dios. That's why we need to listen. Es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que oír. You remember, listen, Linda. Y'all remember that? Sí. It was pretty popular. Fue popular en un tiempo. But today I'm just saying, listen, loco. Ahora estoy hablando de esta forma porque Because sometimes I'm telling you, we're going by what we think we know. muchas veces queremos hacer las cosas por lo que nosotros sabemos. And somebody that knows you, they're going to tell you, hey, loco, what's up? Come on, Y aquí listen. quizás lo conoce usted, le dice, mira, ¿qué What's estás going haciendo? on? What's going on with your life? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Can't you see it? ¿No lo puedes ver? I do this deal. Beto, come here. Vamos a hacer algo ahora con esto. You get a piece of paper, something, napkin. Somebody get, y'all got it, right there. This is what it's like. Okay? Beto. Yo quiero que tú me digas. I want you to Yo tell me quiero que tú me digas, what hand this is in. ¿en qué mano está esto? Okay? This is what you want right now. Eso es lo que Okay? tienes que hacer ahora. And all you gotta do is tell me what hand is it Lo in. único que tienes que hacer es decirme en qué mano está eso. Which hand is it in? ¿En qué mano está? En esa. Okay, let me do it again. Okay. Vamos a hacerlo One more ahora. time. Look at it, Estate Beto. pendiente, Look Beto. at it, Beto. Here we go. Pendiente, Beto. Dime, ¿en qué mano está? Which hand is it in, Beto? Okay, Beto, everybody's laughing at you. Beto, tú no se está riendo de ti, ¿por qué? You know why? ¿Te das cuenta ahora por qué? Give Beto a hand. Give Beto a hand. Un aplausito al buen Beto. This is what. No miro, por eso. Listen, everybody was laughing, right? Todo el mundo se reía. Because they were seeing what was going on. Porque se daban cuenta de lo que estaba pasando. But Beto was looking at his senses. What's Pero right there Beto before estaba de you. ahí tratando de usar su sentido para ver. And God is telling you, you got to look around. Y diablo, Look up. Dios le está diciendo, mire, estén pendientes, miren hacia arriba. This is what God is telling you. Thank you, Beto. You got to listen. Tienen que escuchar, You got to look. tienen que mirar. Because everybody else is seeing what your life and how your life is going. Quizás todo el mundo se está dando cuenta cómo va su vida menos But usted. Beto wanted to see it right there in front of him. Pero Beto quería verlo aquí frente a sus ojos. This is what was happening. Y esto es lo que está pasando. People were going by their senses, La gente sigue pensando y living viendo las by your cosas senses. y siguiendo sus sentidos, But God is saying, pero Dios te está I'm diciendo, talking to you even now. estoy hablando a ti hoy. And then Paul got up. I'm not going to read it. Aquí en este versículo Pablo se But se start puso reading de at pie. 21 down. Paul got up and he said, Pablo se levantó y dijo, I told you. te lo dije, I told you. te lo dije. But then he said, Y después dijo, but take courage.
pero ten valentía. Okay, and then there's one translation says, be of good cheer. Hay otras diferentes traducciones con respecto a esto, pero In Spanish it says, anímense. quería que they want you to feel like up. How can you feel like that when you're being thrown from one side to the other? You don't have no idea what's happening. ¿Cómo usted piensa que va a sentirse así animado cuando está tirado para un lado y para el otro? How can Sin you saber por qué. How can you be of good cheer ¿Por qué te and puede animar y take sentirse courage alegre y tener when everything valentía is falling apart around you? cuando todo se está derrumbando alrededor suyo? You've got to remember the promises that God has given you. Tiene que acordarse de las promesas que Dios les ha dado a ustedes. In Joshua 1:5 it says, En Josué número 5:1, no, 1:5, I will never leave you yo nunca te abandonaré nor forsake you. y ni te dejaré. And then Jesus said, I am with you always. Y Jesús te lo dijo, voy a estar contigo siempre. When your children have messed up, Cuando sus hijos metan la pata, yeah, cuando te han fallado, do you just continually put it in their face? Look, you messed up. Why should I do anything else for you? ustedes no siguen diciéndole lo mismo, repitiéndole lo mismo. Fallaste, lo hiciste You mal, así que continue no to importa. love them, Tú tienes que demostrarle que todavía lo quieres, even if they messed up. aun cuando fallan, Even if they messed up your tablet and your phone. aun cuando se fastidian su teléfono. I don't know if they've ever done that for you, but that's one of the things that I know the kids, boy, they like to play with my phone. No sé si eso le ha pasado a ustedes, pero los niños, especialmente los nietos, quieren jugar con mi And teléfono I still give it to them. y lo descomponen, pero I love se my lo kids. sigo dando, se lo sigo I love my grandkids. porque yo quiero a mis nietos. Right, Loida? God is the same way. Dios es de la misma forma. He doesn't put in your face, say, you messed it up, why should I give it to you again? No te dice, ya tú fallaste una vez, ¿por qué te voy a dar la oportunidad de nuevo? We've gone by our senses. Nosotros hacemos las cosas de acuerdo a But nuestros today it's sentidos, time to start listening. pero hoy es el día que tenemos que empezar a oír, Because God is saying, porque Dios está diciendo, it's going to be okay. todo va a estar bien, no te preocupes. It's going to be okay. Let's stand. Póngase de pie, por favor. It's all about what voice are you listening to. Todo depende de qué voz está usted oyendo. You know, God used this situation El Señor utiliza muchas situaciones to get to where he needed Paul to go because Paul was going to Rome. para lograr que la gente vaya donde quieren llegar. Por ejemplo, Pablo, que iba hacia Roma. And the direction that you're headed right now, Y la dirección en la cual ustedes se encaminan. it doesn't ahora matter mismo, that your boat is falling apart. no importa si su barca, en este caso su vida God se cae en pedazos. God uses broken things. Dios puede usar cosas que están Man, destruidas. and I can tell you, we got a bunch of broken people here already. Y yo sé que aquí había mucha gente But destruida. God is using those broken people Pero Dios está usando a esa gente destruida to get his job done. para que hagan el trabajo que necesita hacer. Some of y'all may not be broken. Y'all may be just kind of cracked here and cracked there. Quizás algunos de ustedes no están completamente destruidos, pero están un poquito But tocados. even with a crooked stick, you can still draw a straight line. Y aún con una vara toda torcida, usted puede hacer una línea recta. God is going to use you. El Señor lo puede utilizar. God wants to use you. El Señor quiere utilizar. You don't have to be perfect. No tienes que ser perfecto, It's okay. But watch God work in your life. pero permite que Dios trabaje en tu vida. It's just time to start Y es tiempo de empezar going in a direction encaminarse en una dirección led by God's Spirit que sea guiado por el Espíritu de Dios, and not so much by your own senses all the no time. solamente por lo que ustedes creen, Because piensan. everybody's watching. I couldn't give you a better example than what we just did with Beto here. Y ustedes se dieron cuenta, como lo que hicimos con Beto, todo el mundo está viendo lo que usted está haciendo.
And I know Beto, when he started looking at it, he goes, oh, there it is. Y de momento se dio cuenta, oh, ya veo. And that's Aquí what está. you're going to feel. Oh, why didn't I see that before? Y así mismo se van a sentir ustedes. God is saying right now, ¿Por qué no lo vi anteriormente? Dios se los está diciendo I'm ya. with you. Yo estoy con ustedes. Bow your heads right there where you're at. Bajen su cabeza ahí donde está.